Sergio, ¿qué se entiende por anomia y por qué está tan de moda en Chile? Wow, bueno, el concepto de anomia, partamos un poquito con esta parte media cultural, es de un señor que se llama Emil Durkheim. Esos típicos señores, voy a bajar por acá, esto, Sí, sí. si no, va a quedar la crema. Este señor típico como antiguo, con estos bigotes grandes, como estos señores del siglo XIX. Bueno, Durkheim plantea una idea que después va cambiando y sería importante ver las dos grandes concepciones del concepto de anomia. Plantea de que hay ciertas sociedades donde se pierden los vínculos, donde se pierde esa capacidad de que las personas crean en la sociedad y crean de que son parte de un cuerpo mayor y que esa sociedad sea capaz también de integrarlos y darles un norte. Entonces, si bien la palabra es muy simple, anormas, anomia, habla un poco de eso, de la pérdida de solidaridad y la pérdida de los vínculos sociales. Ahora, ¿cómo lo tomó Durkheim? Durkheim lo tomó como una forma nueva de suicidio, porque hasta antes de él, de hecho hay dos libros donde él habla de esto, pero uno es muy específico, donde habla que existen suicidios anómicos. Cuando la persona pierde el sentido dentro de la sociedad, genera conducta autodestructiva. El suicidio, por supuesto, y los consumos de sustancias y cosas por el estilo, la autodestrucción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este concepto fue en los albores de la sociología, siglo XIX. Después hay otros autores, un norteamericano, por ejemplo, que es parte de la escuela de Chicago, que estudia mucho el crimen, Merton, que le da una vuelta de tuerca a este concepto de anomia. Y Merton plantea lo siguiente: la anomia es un poquito más compleja. No es de los individuos que no aceptan las normas sociales, sino de que las propias sociedades generan individuos anómicos. ¿Cómo? Cuando la cultura, las expectativas, los valores de esa sociedad son distintos a los modos para alcanzar esos estándares. Me explico. Él habla de la sociedad americana de los años 40, 50. Pongamos que es parecida a la chilena. ¿Qué pasa si nosotros le decimos a la gente, usted tiene que tener dinero, usted tiene que ser exitoso? Y le decimos a todos lo mismo. El valor social es ganar plata. Pero por otro lado, las maneras de conseguir ese dinero son difíciles. La mayoría no puede alcanzarlo. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? El individuo tiene una discrepancia entre lo que se espera de él y los modos en que puede conseguir eso. Y esa discrepancia empieza a generar individuos que están desviados de la norma. Pero desviados de la norma porque la propia sociedad los va desviando. Entonces fue una teoría muy grande, y que podemos de ahí quizás explicarla más, porque habló de que, de cierta manera, existían individuos que les llamaban ellos innovadores, en la teoría de Merton, que son estos individuos que son capaces de conseguir algo sin importar las reglas. Caso clásico, Scarface. ¿Te acuerdas de esta clásica película de cara cortada? El tipo quería tener dinero. Al Pacino. Al Pacino, pero no le importaba la manera. El método normal se lo pasaba por donde uno quisiera, no le interesaba, y buscaba métodos imaginativos o inclusive irracionales para conseguir esta meta de ser exitoso. Es muy parecido a lo que vemos muchas veces, respetando absolutamente, por supuesto, estilos musicales y culturales, lo que vemos a veces en ciertas subculturas de la música. Por ejemplo, puede ser a veces un poco en el trap, a veces en el reggaetón, donde se muestra de que, pucha, yo me voy a elevar y a tener dinero, acceso a cosas, que en el fondo parece que toda esta sociedad se basa en ello, pero lo voy a lograr a través de traficar o de ir en contra de los ricos, no sé, ¿me entiendes? El trap nace un poco así. Hay un contenido ahí. El trap nace un poco así en Estados Unidos desde precisamente estos lugares donde se vendía droga. Po. Entonces la observación de Merton es que de cierta manera generamos individuos que empiezan a crear una disfunción en la sociedad porque la sociedad no entrega los canales necesarios para que estos individuos puedan acceder a lo que se espera que ellos tienen que acceder. Si la sociedad en parte es responsable que le digamos a todos, por ejemplo, en Estados Unidos acá, que tenemos que tener mucho dinero para sentirnos bien. Ahora, entender de que ellos no vienen de una sociedad, entre comillas, comunista. Esto no salió de la Unión Soviética, nació de una escuela sociológica norteamericana. Pero ellos querían entender por qué hay ciertas ciudades y ciertos guetos donde existe aumento de criminalidad. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? ¿Por qué se está hablando tanto de la anomia? Porque de cierta manera se explica de que primero estamos en un mundo de falta de normas. Pero hay dos conceptos que se olvidan acá, que también deberíamos hablarlo. Por favor. El concepto de anarquía o anarquía, la falta de principios, y el concepto de alienación. Tres principios fundamentales para explicar lo que estamos viviendo ahora. En el fondo somos una sociedad que en este momento la gente siente un debilitamiento de seguir las normas
son súper individualistas, no tienen cohesión social, y por otro lado, están perdiendo el respeto al Estado. Y también están muy desconectados consigo mismos. Entonces, tenemos una mezcla más mala de los dos mundos, del comunismo y el capitalismo. Hemos creado unos individuos que en este momento tienen serias dificultades para poder adaptarse. Entonces podemos ir viendo más, pero por eso yo creo que se hizo popular, porque la sociología nos explica algo. Ahora el tema es que no nos hacemos cargo mucho. Piensa que esto es del año 50. Claro. Los sociólogos, los tipos que estudian esto lo saben hace rato. En las políticas públicas todos deben saber esto. Pero ¿por qué nos dirigimos a una crónica o una muerte anunciada? Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué, Mauricio, llegamos a esto? ¿Ah? Si tomamos un poquito el concepto, ¿por qué llegamos a no querer respetar las normas? ¿Por qué queremos llegar a obtener cosas, ¿no es cierto?, o meta a todo costo. ¿Dónde se pierde el valor del proceso, el valor de la empatía, el valor del respeto al otro? Bueno, mira, como siempre hay una multicausalidad. No me atrevería a decir que hay una causa que genera algo. Es una mezcla de variables que en algún momento convergen y sale un producto. ¿Por qué en Chile, para aterrizar súper bien el tema de dónde empieza a ponerse la palabra anomia y empiezan los políticos, intelectuales y empieza a ponerse, comillas, de moda esta palabra? Yo creo que viene con lo que hemos denominado el estallido social. Yo creo que por ahí parte. Ahora, ahí es donde se pone de moda. Los problemas sociales que hemos tenido hacen que las normas, las leyes, se dejen de respetar porque es como no querer respetar la regla del juego. Porque simplemente pensamos, algunos creen, unos más, otros menos, no todos son disruptivos en todo, sino que en ciertas áreas a veces también. A veces el anarquista es que prácticamente en todo, no cree en la sociedad, no cree en las leyes, pero son grupos minoritarios, a pesar que en Chile se calcula que hay más de 10.000, y principalmente los jóvenes. Ese es un fenómeno también que considero que es interesante. Es un fenómeno que se da principalmente, mayoritariamente, en los jóvenes. Síntesis: las reglas del juego no se respetan. Y eso tiene consecuencias. Yo creo que el ejemplo más simple para exponer es que nosotros tenemos leyes del tránsito, así como tenemos leyes económicas, distintos tipos de leyes para distintas cosas. Tenemos leyes del tránsito. ¿Qué pasa si tú empiezas a no respetar las leyes del tránsito? Eso tiene consecuencias. Y consecuencias de vidas humanas, accidentes que en este país son cada día van en aumento. Estoy hablando de accidentes de tránsito. Y en cada accidente de tránsito, la principal causa por lejos no es porque el auto se echó a perder, es porque el conductor no respetó las leyes del tránsito. Exceso de velocidad, manejó bajo droga, pasó por un paso de cebra, múltiples razones. Es decir, cuando tú no logras respetar las reglas del juego, por ejemplo, en este caso concreto que estoy poniendo, basta imaginar, sin ser un tipo tan creativo, qué pasaría si nadie respetara en cualquier parte las leyes del tránsito. Entonces dicen, no, es que a mí no me gustan las leyes del tránsito, por lo tanto paso con luz roja, no respeto esto, no respeto lo otro. Estamos en el peor de los mundos, porque tenemos que aprender a convivir, y tenemos que aprender a convivir bajo ciertas normas, bajo ciertas reglas. Ahora, siempre en la historia de la humanidad, y los movimientos sociales surgen a partir de querer cambiar ciertas reglas. Y no me estoy refiriendo solamente a las leyes del tránsito. Y entre paréntesis, ahora en Chile salió una autorización ya formal, legal, para que los autos anden sin conductores. Entonces están discutiendo si comete una infracción el auto que no tiene conductor, quién va a pagar o cuál es la ley que lo va a gobernar. Es decir, la historia de la humanidad ha sido a través de personas que no respetan, no les gusta y quieren cambiar ciertas normas. Si el punto es cómo y la forma en que lo usamos. Y la forma en que estamos usando generalmente hoy día en nuestro país, que crea esto de la anomia y todo eso, tiene mucho que ver con la delincuencia. Sí, pero yo quería ahondar un poco eso. El ejemplo. ¿Cuánto sirve en la sociedad el ejemplo? Que se dé el ejemplo. ¿Qué le pasa a un niño cuando el papá le dice no haga esto y el papá lo hace?
¿qué pasa en las sociedades cuando las autoridades dicen usted tiene que funcionar así, pero la gente ve en esas autoridades que tienen un comportamiento distinto? ¿No es un caldo de cultivo para que empiecen a pasar cuestiones que vayan siendo disruptivas a las normas? Bueno, es que también ahí como estos sociólogos estructuralistas plantean que hay como estamento. Ya va a llegar un poco a eso. Tú tienes que comprender cuáles son los antecedentes de esto. Los antecedentes de esto son, me guste o no, independiente hay gente que va a estar a favor o en contra de esto por sus creencias, las sociedades tienen sistemas, no sé si de control, pero sistemas de orden. Y uno de los sistemas es la familia, otro sistema es la religión, otro sistema es el medio económico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde los años 60 en adelante, por dar una cifra, tenemos un debilitamiento de las estructuras sociales, normativas, morales. Y en todas partes hay, tú también, Mauricio, has hablado de la selva, y también hay un sistema moral independiente que lo acaten mucho. Entonces, el problema acá es de que se han acabado los ejemplos, como tú planteas, porque las personas no tienen brújulas morales. Por ejemplo, claro, nosotros reclamamos mucho de que una institución religiosa de nuestra cultura, llamada Iglesia Católica, cometió una serie de desaguisados, pero olvidamos de que las personas se mantenían bajo ciertas normas por esa moral externa, un poco lo que planteaba Erikson. No todos llegan, Erikson planteaba que no todos llegan a una etapa del desarrollo moral donde ellos se dan cuenta de la razón de la norma, más allá del que dirán. La mayoría de los seres humanos llegan a un nivel intelectual donde acatan las normas por el castigo o por la presión social. Y la iglesia era perfecta en eso. No te puedes separar, no puedes matar, no puedes robar, no sé, millones de cosas. Ahora, bueno, votaste la iglesia, ¿qué te queda? Votaste la familia. Por ejemplo, yo soy un ejemplo perfecto. Ya llegué a la medianía de la existencia y no tengo familia. ¿Qué hubiese pasado conmigo en los años 60? ¿Habría sido un individuo sin presión? ¿Cuánta presión habría sobre mí? Estructuras familiares, diferentes ahora. Estructuras económicas. Cuando viene un joven, y yo respeto esto, pero me dice, ¿sabes qué? No el nini, que el nini también está dentro de una categoría dentro de Merton, sino el que dice, ¿sabes qué? No quiero estudiar, joven de clase media alta, yo quiero dedicarme al Bitcoin. Y yo no voy a estudiar, voy a invertir y voy a ser rico. Y quiero ser súper rico. Voy a ganar en 2 pasadas, una cosa irracional, inconsciente casi, un poquito de pensamiento mágico, voy a ganar, no sé, 400 millones de pesos. ¿Para qué tengo que ir a estudiar ingeniería? Y el resto del tiempo, no sé, lo paso bien, juego videojuegos, hago lo que sea. Entonces, se va debilitando también la estructura de que, tú vas a ganar dinero, como el sistema conformista, si es que tú estudias y trabajas después de 10 años, vas a conseguir tal sueldo. Todo cae. Oportunismo económico, los grandes líderes de este momento son oportunistas económicos, Elon Musk, PayPal, una cosa que lo hizo de adolescente, Zuckerberg, etc. Jack Dorsey, el tipo de Twitter, bla. Religión, no hay religión. Familia, no hay familia. Bueno, ahora veamos las clases, comillas, bajas. ¿Cuáles son los ejemplos? Los ejemplos son muchas veces desde personas que salen a través del deporte en Estados Unidos, a través del tráfico. ¿Me sigue? Entonces no se fomenta una sociedad basada en valores. El único valor es ten dinero. Ten éxito a través de la medida cuantitativa de ten dinero. ¿Cómo lo consiga? Secundario. Ahora, si tú le preguntas a un joven, esto se hacen exámenes de personal. Yo lo he visto. ¿A quién admiras tú? Nadie. Nadie. En este momento los jóvenes no tienen ídolos. No tienen modelos morales a quienes imitar. Porque la moral no es un tema. Porque la moral, existe una moral, pero básicamente es una moral también sumamente trastocada. Básicamente el fin justifica los medios. Si tú consigues algo, entonces eres bueno. Una moral a los Bentham, utilitarista, totalmente distinta al señor Kant, deontológica. Entonces, ese te diría que es a grandes rasgos el resumen. Ahora lo que a mí me preocupa, y algo que si quieren ustedes lo comentamos o no, la otra vez leí un texto del Foro Económico Mundial, ese foro que me encanta a mí, el que el señor Schwab, que parece así como un mojojojo, así como el de Austin Powers, ese que era un calvito así que quería dominar el mundo, una cosa así, señor. El 2016 habla de Ian Morris, el tipo dice, existen 5 características de una civilización que se va a destruir, desde Roma hasta los mayas. ¿Sabes cuáles son las características? Una sociedad en crisis alimentaria,
una sociedad con migraciones, grandes movimientos de poblaciones, una sociedad que tiene problemas en el movimiento digamos, de los insumos. Había otra más que hablaba de seguridad, una sociedad con cambio climático, y había otra más que ya me voy a acordar. Esos 5 factores eran los predictores de que la sociedad iba a colapsar. ¿Y sabes cuántos tenemos nosotros? 5 de 5. El mismo lo decía. 2016. Pandemia. El quinto era pandemia. Tienes que tener una pandemia, tienes que tener una crisis alimentaria, problema de la interconectividad, movimiento de masas y estados fallidos, como el de Sri Lanka, que ahora se destruyó porque no tiene acceso a la electricidad y al combustible, y votaron a sus presidentes. Si tú tienes esos 5 factores, tu civilización va a caer. Entonces, está la anomia, pero también hay factores que historiadores pueden analizar de que nuestra civilización, no el individuo, la civilización, está en un punto de una enfermedad grave, terminal, que en otros casos, como los mayas y los romanos, se identificó a las etapas de postrimería, las etapas agónicas del imperio. Es un tema muy interesante. Cuando tú tocas el tema de la importancia de las estructuras, comillas, que ya están antiguas, para algunos obsoletos y para algunos en decadencia, o el fin de la era de las estructuras sociales, yo creo que una de las más importantes que se ha caído son 2. Una es la credibilidad en términos generales, y la credibilidad justamente en quienes tienen que hacer las leyes que son como las reglas del juego, que es la clase política. Mira, si hay un hecho que nosotros, más allá, sin entrar en el debate político, salvo que quisieran entrar, que no tengo ningún problema tampoco en el apruebo o en el rechazo. Cuando fuimos a votar, si queríamos nuevo o no queríamos nueva constitución, fue tan contundente que el 80% sí queríamos nueva constitución, pero sin que no fueran los políticos que la hicieran. ¿Qué significa eso? Si los políticos por definición están para eso. O sea, no para hacer constituciones, pero sí para hacer las leyes, que son, comillas, las reglas del juego. O sea, cuando tú pierdes la credibilidad, pierdes la confianza en las instituciones, y la segunda institución, desde mi punto de vista más importante, que tiene que ver con el faro, que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con la ética, que no son justamente los políticos, son en este caso era la Iglesia Católica, bueno, y en algún porcentaje la Iglesia Evangélica, pero principalmente dominante en los últimos 30, 40 años, el 70, 80% se declaraba católico, practicante o no practicante. Por lo tanto, seguía una cierta moral, y cuando esa institución se cae desde el punto de vista, nuevamente, desde la confianza y desde la credibilidad, ¿con qué nos quedamos? Entonces, cuando a ti se te caen esos 2 pilares fundamentales, que son ¿quiénes son los que dicen qué es lo correcto, lo bueno, lo malo, cómo debemos ser, comillas? De alguna manera estas mega manadas o grupos humanos, ponle el nombre que tú quieras, están regidos por y hay un cierto consenso, hay un cierto acuerdo social. Entonces no se produce la anomia, son ciertos grupos minoritarios que siempre van a haber y han existido en toda la historia de la humanidad. El problema es cuando esto se transforma en algo masivo. Y esto masivo se ha transformado porque se ha producido, comillas, que se refleja en el síntoma del no respeto. O sea, así como no respeto la ley del tránsito, tampoco respeto la regla del juego. Y cuando no respeto nada, entonces, y eso se transforma en una cosa masiva, de un descontento, ponle el nombre que tú quieras, entonces aparece y se pone de moda la palabra anomia. ¿Por qué? Porque hay un haz lo que quieras.